Está en línea y siempre generosa con nosotros, con el tiempo y la ilustración, María Jamardo, colega, periodista española. Obviamente que hay un solo tema excluyente, que es el descarrilamiento de este tren en Andalucía y su saldo gravoso, que en la mañana para nosotros, jornada avanzada para ellos ya allí en España, eleva la cifra a 41 víctimas fatales. María, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, me parece que ya si faltaba algo para que la mentira de Sánchez Castejón, Puente y compañía deje de tener algún sustento, ha sido este acto con, yo diría, licencias criminales, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, sí, no es el mejor gobierno para sufrir una catástrofe o una situación crítica porque han demostrado ya en otras ocasiones que no están a la altura de la gestión y que dejan mucho que desear en buena parte de la información que trasciende. Es curioso que en el momento de la intervención del presidente del gobierno, en la primera ocasión en la que se dirigió a los españoles después de esta tragedia, y ya pasadas casi 12 horas desde que se produjo ese trágico accidente, la preocupación de Sánchez, entre otras cosas, también hay que decirlo, era que la gente no se informase fuera de los canales oficiales Mm, del gobierno, que las fake news y los bulos no circulasen en las redes. A Sánchez, como a buena parte de su gobierno, le debería parecer bastante extraño hacer esa reivindicación porque ha sido uno de los gobiernos que más ha falseado la verdad en muchas de las cuestiones importantes o que al menos ha tratado de jugar al despiste para que no se conociese del todo cuando no le era favorable. Y bueno, la verdad es que el país está conmocionado porque un accidente de esta magnitud, con estas cifras y sobre todo con la sospecha, porque de momento no hay mm, certezas sobre nada de que puede haber efectivamente una negligencia por dejación en el mantenimiento de la infraestructura, es decir, de las vías del tren, eh, que pudo llevar pues a ese descarrilamiento de uno de los trenes que colisionó con el otro, pues la verdad es que tampoco abona mucho el terreno para que la gente mm, esté muy tranquila y dé credibilidad a este gobierno y a las cosas que pueda contar en torno a este accidente. mm. Vos sabés que para nosotros es como volver al futuro, porque esto ya lo vivimos, en lo que conocemos los argentinos como la tragedia de Once. Ocurrió el 22 de febrero de 2012, en el que una formación del tren Sarmiento impacta contra el muro de la terminal. Allí mueren 52 personas, una mujer embarazada, 789 heridos, un juicio histórico en la Argentina que ha llevado a prisión al exministro De Vido y a dos exsecretarios de transporte, ¿no? Las similitudes son escalofriantes realmente en cuanto a la desatención, el abandono de la inversión. Es más, entiendo por lo que vi hoy a la mañana en el debate, en uno de los artículos, que el ministro Puente había desactivado un área de mantenimiento específica que tenía el área de material, ¿no? Bueno, lo que hay sobre la mesa son muchas pequeñas sospechas, muchas pequeñas evidencias de que efectivamente este gobierno, y esto es lo realmente doloroso y lo grave para los españoles, como en esta ocasión que tú refieres para los argentinos, ha predicado con la ideología, anteponiendo la ideología a la gestión. Y esto siempre tiene consecuencias muy, muy nefastas. Efectivamente hay indicios, hay algunas pistas que apuntan a que efectivamente hubo una mala política desde que este gobierno llega al poder, porque los expertos y sobre todo buena parte de los sindicatos que representan, sindicatos independientes, que representan a los profesionales del gremio ferroviario, a los maquinistas, a los Mm, revisores, a todas estas personas que son en definitiva las que en el día a día se encuentran, ¿no?, con las dificultades, con los malos funcionamientos, con esas incidencias que llevan advirtiendo un montón de tiempo, desde luego, de esta posibilidad de que esto, como decimos aquí en España, se veía venir. Es mm, decir, que no era improbable que pasase. Al menos por lo que decían los expertos que se enfrentaban a ese trazado, sobre todo en la zona
donde se ha producido este accidente, que es la región sur española, que es Andalucía, porque lo que ha pasado, en definitiva, desde que llega este gobierno, es que en 2020, 2 años después de que Sánchez llegue a la Moncloa, se decide liberalizar el sector ferroviario. Y por lo tanto, se decide que entren otros operadores ferroviarios Ujú, más allá de la empresa pública española, lo cual supone que el mismo trazado soporta una cantidad de tráfico de trenes, de frecuencia de trenes y de número de pasos, ¿no?, por esas ujú, vías mucho mayor que el que había anteriormente. Por lo que a mí me contaba uno de los responsables de uno de los sindicatos ferroviarios a los que tuve la ocasión de preguntar en estos días, el mantenimiento de las vías convencionales, de las ordinarias, de las que no son alta velocidad ujú, en España, lleva adoleciendo de ese dinero, de esa inversión, 8 años. ujú, Y me hablaba de 6 para la alta velocidad. Claro, cuando la mayoría de la obra pública se dedica a abrir nuevas vías para que los políticos puedan presumir y colgarse la medalla, pero se descuida el trazado anterior, el más antiguo, el que necesita que se revise, el que pues tiene un mantenimiento más costoso porque efectivamente es más viejo o está más desgastado, pues la verdad es que pueden pasar estas cosas, y máxime cuando hay trenes como el Irio, que fue uno de los que descarriló, ujú, que tienen un peso, una envergadura mucho mayor que los trenes convencionales o que los trenes habituales, con lo cual pues esto requiere de un mayor esfuerzo de mantenimiento, y aquí parece que ha fallado el mantenimiento, que ha fallado la inversión en sostener esa infraestructura que es sobre la que circulan ujú. esos trenes españoles, sobre todo en el sur, que es, insisto, el trazado más antiguo. Claro, sí, sí. Estoy viendo mucha información desde que, bueno, llegó o se produjo el hecho. Por supuesto, mucho de lo que uno ve está en las redes, por supuesto. Adhiero a la idea de que hay que verificar y de que hay que chequear, porque, bueno, todos juegan, ¿no? Esto me pasó el otro día en una conversación que tenía sobre el tema de los hechos horripilantes de Irán, cuando se tiran, por ejemplo, cifras de muertos, de asesinados, y bueno, uno dice, bueno, a ver, ¿quién es este, ¿no? ¿Quién subió esto? ¿Por qué lo está contando? Todos juegan de una u otra manera. Nosotros tenemos como profesionales del periodismo una responsabilidad por encima del ciudadano a pie que puede retuitear o replicar o hacer lo que quiera, cada uno sabrá, pero la verdad que los elementos que van apareciendo por los testimonios de los dirigentes sindicales, que he visto recortes en realidad, dicen claramente que no se tomó en serio todo este cambio que vos acabas de significar, ¿no? Se dejó que la cosa corra, digamos. Sí, bueno, no se escucharon las voces expertas, o al menos las voces de los profesionales que día a día se enfrentan en el terreno a las dificultades. Hablaban de, pues eso, baches, hablaban de desniveles, hablaban de desperfectos, hablaban de vibraciones superiores a lo que ellos entienden como profesionales que son. Evidentemente, cuando uno tiene años de oficio, sabe de lo que habla. Pues a lo que ellos entendían que era lo normal, ¿no? Claro que en todo rozamiento, en todo desplazamiento ferroviario, como en cualquier desplazamiento de un medio de transporte, en el caso del coche, para los que somos usuarios y conductores, tienes una serie de vibraciones, una serie de incomodidades, tal, pero dentro de un baremo, ¿no?, que se considera normal. Si a una carretera pues comarcal, a una carretera provincial, a una carretera pequeña, que normalmente soporta pues un paso de 50 coches al día, de repente se le facilita la entrada de 300 coches al día, pues es evidente que el desgaste de esa carretera va a ser mucho mayor, y para eso no hace falta ser experto, ¿no? Lo que Mm, pasa que sí estamos en una tesitura en la que además nos encontramos, por desgracia, con un ministerio responsable del ramo, que es el Ministerio de Transportes, cuyo anterior ministro, el señor José Luis Ábalos, está en prisión por sospechas de sí. corrupción y tiene un juicio Mm, en próximas semanas, precisamente porque hay sospechas de que se pagaron mordidas, de que se pagaron comisiones irregulares al entorno del gobierno por parte de empresarios que después resultaron adjudicatarios de esas obras públicas frente a otras empresas
porque esas adjudicaciones estaban amañadas. Y en un momento en el que estamos hablando de víctimas mortales, en un momento en el que estamos hablando de un gobierno que tiene estos antecedentes y en los que además sabemos que el ministro actual, Óscar Puente, hizo una auditoría en la que dijo no haber encontrado nada irregular dentro del ministerio, cuando después ha ido aflorando toda una trama dedicada precisamente a alterar o adulterar esas adjudicaciones a cambio de dinero, pues uno se pregunta muchas cosas, como periodista, como ciudadano, se pregunta si eso tiene una relación directa, causa-efecto, con lo que ha sucedido, si toda esa inversión millonaria, que por cierto, yo lo he estado consultando en los años 2020, Mm, 2021, 2022, 2023, hasta 2024, el volumen de ejecución del presupuesto, ¿no?, destinado a infraestructuras, sobre todo en la zona afectada, y la ejecución queda muy por debajo del 100%. La ejecución de ese mm. dinero, de esa inversión pública para las infraestructuras en esa zona, en ocasiones es del 50%, en ocasiones es del 30%, en ocasiones es del 80%, pero salvo en el año 2024, que creo recordar que era del 125%, es decir, se ejecutó parte de lo que tenía que haberse ejecutado en ejercicios anteriores, el resto fueron deficitarios. Claro. Y entonces, claro, es muy, muy, muy difícil de sostener que no hay una relación directa, que no se puede afirmar, pero tampoco se puede descartar que efectivamente en esa entrada de ciertas empresas amigas, afines, una de ellas, por ejemplo, la adjudicataria de esa unión temporal de empresas, de ese grupo empresarial que se fusionó entre 3 o 4 empresas para hacer las obras de ampliación, Ujú. ese desvío donde está el punto crítico donde se ha producido el accidente, es una empresa que contrató a Coldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica y le bonificaba con la obtención de contratos. Y esto es algo que está documentado en un boletín oficial del Estado, que esta era una de las empresas que participó en esa obra, ¿no?, de mejora del trazado. Claro, es muy difícil, insisto, no hacerse preguntas con la cautela, por supuesto, como tú indicabas, que hay que mantener en este momento de Sí, no hacer claro. afirmaciones gruesas de esto es una relación directa. No, no se puede afirmar que la corrupción sea el origen, la causa, la explicación a lo que ha sucedido, pero tampoco se puede descartar sin hacerse preguntas. Y no, sí, las preguntas están arriba de la mesa. Habrá que esperar que las investigaciones concluyan, que estén los informes técnicos y seguramente llevará una investigación, digamos, que abra el escenario de cómo se hizo el programa de mantenimiento o cómo no se hizo, pese a que había recursos para hacerlo. Así es, yo creo que como mínimo las víctimas de esas 41 personas que han perdido sus vidas en este accidente, sus familias, los heridos, que hay heridos muy graves, los huérfanos, hay una historia horrible de una familia de 4 miembros Ujú. que viajaban juntos, habían venido por un regalo de Reyes a ver el musical del Rey León a Madrid, desde una de las provincias del sur, desde Huelva, y venían el matrimonio, su hijo, su hija y el sobrino. Y en la trágica fatalidad, pues han perdido la vida todos ellos menos la niña de 6 años. Mm. Entonces, creo que por esa gente se merecen saber la verdad. Sí, sí, por esa y por todo otro, digo, aunque ese sea el emblema. Como siempre, María, gracias por el tiempo, por tu generosidad y la ilustración de estos temas, muy amable. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente. Bueno, esta es María Jamardo, periodista súper destacada del medio El Debate de Madrid y habitual contertulia de distintos programas de debate de la televisión de España. Ya estamos, 7:46.